vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. 28 de Tishrei, Koach, 28 es Koach, es fuerza. La parashá con la cual mis hijos hicieron el Bar y Bat Mitzvah. Noach. No, así que hay un gran lejaim el próximo Shabbat, así que si gustan están invitados. Bueno, mandá la invitación, no hay problema. Ya está hecha. Bueno, gracias. Importante. Dice No, Oscar, te uno, quiso decir, no la invitación, el pasaje. Dijo, Es que me cuesta entender el español. no, te tiré el centro, ¿viste? Sí, sí. No hay problema, no, sí, se podría ir, voy, pero la verdad tengo que estar acá. Dice así, el versículo al final de Parshat Vaikra, así empieza la Yom Yom de hoy, dice, Im bejukotai teleju benatati ishmechem beitam. Si ustedes van a ir en mis decretos, un mitzvotai tishmeru, y van a cumplir mis mitzvot, dice, y voy a dar las lluvias, las voy a dar, digamos, en el momento apropiado. Y la gente que está en el campo sabe perfectamente, o sea, yo he hablado con gente que me dice, cuando llueve, es todo, la gente del campo muy creyente, por lo general, y dicen, si llueve, seguro que es una brajá de Hashem. Pero también sabemos que hay distintos tipos de lluvias, a veces se necesita una lluvia más constante, que no sea muy fuerte, etcétera, y que sea en el momento apropiado. Entonces dice, acá la Yom Yom conecta directamente la observancia de las mitzvot, ya sea aquellas mitzvot que entendemos y ya sea que aquellas mitzvot que no entendemos, están conectadas directamente con digamos, la verajá, la bendición en lo que uno hace. Porque que haya lluvia en el momento adecuado para el campo, para que los cultivos crezcan como uno quiere y después haya una buena renta, esto se refiere a cualquier actividad que uno haga, ya sea que tiene un negocio, ya sea que uno es un constructor, un inmobiliario, un rabino, un carnicero, lo que sea. Uno necesita la brajá. Entonces la Torá nos dice claramente, vos haces lo que tenés que hacer y yo, así dice Hashem, voy a hacer lo mío y te voy a dar lo que necesitas en el momento adecuado. Y sigue diciendo, el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot son la alianza matrimonial con la cual Hashem desposó a Israel, asumiendo la obligación de proveerles de alimento y manutención. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Uno a veces piensa, no, cómo voy a ir al shiur, o como al minyan, o lo que sea, ¿no es cierto? O ir a hacer esta mitzvah, la otra mitzvah. Ahora no puedo, ahora tengo que ir al negocio. ¿Cuántas veces hemos hablado o comentado de los comentarios del Rebbe? Que justamente el Rebbe, a veces, especialmente en los primeros años, el Rebbe describía a los distintos prototipos de personas. Y, y de repente describía al comerciante, al que tiene un negocio. Y el que tiene el negocio es el último que se va del negocio. Qué sé yo, se queda haciendo la caja, hace un inventario, mira cómo todo el día, lo que sea. Y después cuando va entonces sigue pensando en el negocio. Y cuando va para la casa, sigue pensando en el negocio. Y cuando está en la casa, habla del negocio. Y cuando duerme, sueña con el negocio. Al final de cuentas, termina siendo un esclavo. El Yehudí tiene que saber que hay momentos para cada cosa. Cuando uno está en el negocio, está en el negocio, pero cuando él quiere hacer una mitzvah, la mitzvah es la oportunidad que Hashem nos da de hacer el cli, de hacer el recipiente para recibir la brajá.
no siempre la braja está en el elemento que vendimos. ¿Sabes? Eso es bueno, la vidriera, por algún lado tiene que venir, digamos, que nosotros pensemos que viene por ahí. Y está bien, pero seguramente todo lo que viene es por todo lo otro que hacemos. Nuestro comportamiento, nuestra casa, los Shiurei Torah, todas las mitzvot que uno hace, todo tipo de mitzvot, eso es lo que trae la braja. Las Gishmeyem Beitam, las lluvias en el momento correcto, depende de todas las acciones, de las buenas acciones que nosotros hacemos como Yehudí. Incluso cuando uno tiene un negocio y se comporta como un Yehudí tiene que comportarse, una persona honesta, no busca, no busca la evasión o la corrupción, etcétera, sino busca ser honesto tanto con el cliente, con los proveedores, etcétera. Entonces todo eso trae la barajá. La barajá viene de donde tiene que venir y por ahí hay que buscar. Con respecto a la parshá de la semana, hay un montón de temas que si bien el tema central, como vimos al final de la parshá de la semana pasada, donde Hashem mismo dice como que está arrepentido de haber creado al mundo por el comportamiento de las personas, donde había todo tipo de, digamos, corrupción y degeneración, no solamente dice, en los humanos, en los animales, donde había mezcla, donde había muchas cosas que no tenía que haber. Igual en la Torá, interesante, ¿no? Para nuestra época que nos toca vivir. La Torá dice que lo que se dice el Makebe Patish es el golpecito final que uno da con el martillo para terminar de clavar un clavo. O sea, ¿qué fue lo que desencadenó que Hashem tenga que traer el Mabul, el diluvio? Dice que es el robar. ¿Y cómo lo llama la Torá? Nada es casualidad, ¿eh? La Torá lo llama, no dice Gneiva, que sería el verbo que usamos hoy en día, sino la Torá dice Batimadei Haaretz Jamás. La tierra se llenó de jamás. ¿Escucharon la palabra jamás en los últimos años? La Torá lo dice claramente. ¿Y a qué se refiere? En este caso se refiere a la corrupción, al robo. Una de las, supongo, de las prioridades que tiene este grupo terrorista, entre otras, es el robo. Robar para ellos. Entonces acá tenemos una de las enseñanzas y la relación que tenemos entre la Yom Yom y la Parshá de la semana. Y como termina la Parshá de la semana pasada, que dice, Benoach matzachem beinei Hashem, y Noach encontró gracia a los ojos de Hashem. La Parshá de esta semana empieza diciendo, Eile toldot Noach, Noach chiquito, que se me trabó ahí una palabra, menos que tenemos el machete acá. Eile toldot Noach, Noach ish tzadik, me faltaba la palabra siguiente, Tamim ayabe dorotav, eta Elohim italech Noach. Estas son las descendencias de Noach. Noach era un hombre justo, era perfecto en rectitud en comparación con su generación. Noach solo marchó con el sostén del Señor, el sostén de Hashem. ¿Por qué dice dos veces Noach? Explica en la Kabbalah y explica en distintos lugares que era Noach, viene de la palabra tranquilidad. Tranquilidad para los de arriba y tranquilidad para los de abajo. Eso es lo que trae Noach y de eso vamos a hablar ahora un poquito. Una de las cosas que se trae es por qué Noach trajo tranquilidad, ¿no? Es algo interesante saber. Noach fue la primera persona que
inventó, digamos, maquinarias agrícolas. Maquinarias agrícolas como se podía inventar en ese momento. En el año, qué sé yo, 1300, 1400, 1500 de la creación. El Mabul, el diluvio, fue en el año 1659. Entonces esto trajo tranquilidad a la gente que vivía. Porque imagínense, toda la siembra, toda la cosecha, todo, remover la tierra se hacía todo a mano. Y Noah fabricó, creó, inventó, digamos, se podría decir, estas maquinarias que para la época fueron revolucionarias. Revolucionarias. Con respecto al nombre de la Parshá, el nombre de la Parshá es lo que nos da la pauta de lo que representa toda la Parshá. Y cuando miramos las palabras, las primeras palabras de la Parshá, vamos a ver que hay dos Parshiot, una la de esta semana y otra dentro de un mes, dentro de 4 semanas. Esta empieza con las palabras Eile Toldot Noach. Esta es la descendencia, los hijos, la historia de Noach. Dentro de 4 semanas hay otra Parshá que se llama Toldot, justamente, y empieza con las palabras parecidas a esta. Dice Eile Toldot Yitzhak. Esta es la descendencia de los hijos de Yitzhak. Sabemos que en la Torá todo es exacto, todo es perfecto. Cada detalle es exacto. Entonces, si los sabios le pusieron un nombre a la Parshá, no es una casualidad, no es porque, bueno, de los primeros nombres de la Parshá había que elegir uno. Entonces a esta Parshá le pusieron Noach y a la otra le pusieron Toldot, sino que es la perfección más perfecta, es exacto. Y acá surge una pregunta. La Parshá, las dos Parshot empiezan igual, cambia la tercera palabra. Eile Toldot Noach, Eile Toldot Yitzhak. Esta es la historia de Noach, esta es la historia de Yitzhak. Y a simple vista, la Parshá de esta semana y lleva el nombre de la tercera palabra, Noach. Eile Toldot Noach. Esta es la historia de Noach. La Parshá que tenemos de Yitzhak es la segunda palabra. Eile Toldot Yitzhak. Esta es la historia de Yitzhak. Y aparentemente tendría que haber sido al revés. La Parshá esta semana llamarse Toldot, la descendencia. Y de hecho, si nosotros miramos en la Parshá esta semana, vamos a ver que no solamente nos cuenta la historia de Noach, sino que incluso tenemos toda la descendencia que viene después. Eso lo vemos las 10 generaciones que hay entre Noach y Abraham, que ya empezamos a estudiar la semana que viene. Por el otro lado, si esta Parshá la llamaríamos Toldot, la otra la llamaríamos Yitzhak. Y sería, la verdad, hermoso que una de las Parshiot lleve el nombre de uno de los patriarcas, Yitzhak. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir, más aún, si decimos y sabemos que los nombres de las Parshiot fueron tan minuciosamente colocados y llamadas las Parshiot, es porque hay una enseñanza tan profunda que la Parshá de esta semana se tiene que llamar Noach, y gracias a que la Parshá de esta semana se llama Noach, la Parshá de dentro de 4 semanas se puede llamar Toldot. O sea que una está relacionada con la otra. ¿Y cuál es la relación? La relación es que el objetivo de las personas es Prurbu. El objetivo de la persona es multiplicarse. Cuando Hashem crea a Adán, al primer hombre, así también cuando crea a todos los animales, la mitzvah que le da es la de Prurbu. Reproducite y fructificate. Aumentate o fructificate y aumentate sería la traducción exacta. De ahí se aprende que una persona no solamente tiene que tener un hijo, sino que tiene que tener los hijos que Hashem le mande.
Entonces viene la Torá y nos dice, lo primero que tenés que saber es que tenés que tener hijos. Para eso fuiste creado. La primera mitzvah de todas. Pero antes de tener hijos, tiene que estar el Noah. ¿Y qué es Noah? Como dijimos antes, Noah es tranquilidad. Y cuando hablamos de tranquilidad, se refiere tranquilidad física y espiritual, y mental. Y cuando hablamos de hijos, no solamente nos referimos a nuestros hijos físicos, sino, como dice Rashi en el comienzo de la parashá de esta semana, dice Noah ish tzadik, que Noah era un tzadik. Y Rashi trae toldoteyem shel tzadikim, la descendencia de los tzadikim, dice, son los maasim tovim, son las buenas acciones. Entonces la persona, o mejor dicho, antes de explicarlo de la persona, cuando Hashem nos da la orden de fructificarnos y reproducirnos y aumentarnos, no se refiere solamente a tener hijos, se refiere a cómo tenemos esos hijos, cómo nos preparamos para tener esos hijos, pero no solamente hijos físicos, sino también las buenas acciones que tenemos que hacer, especialmente nosotros los Yehudim. Dice el versículo, Veamech kulam tzadikim, lo dijimos todo desde Pesach hasta Rosh Hashanah, hasta el Shabbat antes de Rosh Hashanah, cuando leímos Pirkei Avot, trajimos el versículo, Veamech kulam tzadikim, en tu pueblo todos son tzadikim, o sea, cada Yehudí tiene el nivel de tzadik. Entonces el Yehudí tiene la misión de tener hijos físicos, pero tiene también la misión, incluso la tiene de antes, de tener hijos, de hacer buenas acciones, de tener muchos hijos, infinidad de hijos, infinidad de buenas acciones. Pero para poder tener buenas acciones, la persona, para poder tener buenas acciones y también tener hijos y criar a los hijos, la persona tiene que estar tranquila de mente, no de mente. O sea, separar las palabras. ¿Qué significa? La persona tiene que ser consciente de lo que hace y tener lo que dice, ¿no? Como siempre pedimos menujata nefesh, menujata guf, tranquilidad de alma, tranquilidad espiritual y tranquilidad física. Cuando uno tiene tranquilidad mental, de alma y física, ahí puede obrar correctamente en consecuencia. Uno va a obrar y va a obrar bien. No se va a dejar llevar por los impulsos. Y va a poder llevar a cabo su misión en el mundo, de hacer de este mundo una morada para allá. Y esto es lo que nos viene, fíjense, en un detalle tan sencillo, que la mayoría de la gente tal vez no le presta atención. Pero nosotros tenemos un Rebbe, que nuestro Rebbe justamente en una sijá que habló hace 34 años atrás, el Rebbe puso mucho énfasis en este punto. Porque el Rebbe no es solamente un maestro, sino el Rebbe es el Moshe Rabbeinu de la generación. El Rebbe no habla para ese momento, el Rebbe habla para todos los momentos, así como era Moshe Rabbeinu. Entonces el Rebbe desmenuza cada detalle de las parshiot, hasta del nombre, hasta del título. Miren cómo le hablo, salvando las distancias, cuando una persona escribe un libro o hace una película, kasher, por supuesto, todo kasher, o le quiere poner el nombre a un negocio o a una empresa, uno busca un nombre que represente a la empresa, represente al fin, represente al libro y también tenga gancho, por supuesto, sea atractivo. Entonces, cuando vemos los nombres de las parshiot, no son solamente decir, bueno, como la primera palabra, segunda palabra, tercera parte de la palabra, es Noah, es Toldot, es Yitzhak, es
Lech Lecha como la semana pasada, Bereshit perdón, Lech Lecha como la semana que viene, Bereshit como la semana pasada. Entonces, perdón, entonces la persona puede decir, es algo más, no, no es algo más, no es algo más. El nombre representa todo. Entonces, el hecho que esta pasá que se podría haber llamado Toldot y la otra se podría haber llamado Isaac, viene el Rebbe y dice, no, es exacto esto. Primero tenés que estar tranquilo con vos mismo. Y si una persona está tranquila con uno mismo, ahí puede hacer buenas acciones, ahí puede hablarle al prójimo. Y ahí le va a hablar, como dicen los sabios, Barima y Alev, palabras que salen del corazón, penetran dentro del corazón y logran su objetivo. Pero si yo veo que algo que yo lo vi personalmente, ¿no? En el curso de la vida y de las cosas que uno va aprendiendo. Me acuerdo cuando era chico, en los templos, en los shil, yo, Baruch Hashem, tuve digamos, la dicha, puedo decir, de haber ido de chiquito, mi papá siempre me llevó al shil. Y después de grande quise seguir yendo, de chico y adolescente, y después, bueno, Baruch Hashem, seguí por esta senda. Cuando yo era chico, me acuerdo que la gente se gritaba mucho en el templo. Cuando alguien cometía una falta, venía otro y le gritaba, ¿qué? No sabés que no va así. Si por ejemplo, el Hazán se confundía, se equivocaba, de atrás le gritaban, ¡ah! Qué sé yo, ¿no es cierto? Pero de muy mala gana, de muy mala forma. Como que vaya a saber qué hizo al final de cuentas. Se equivocó el hombre, ¿no es cierto? Hoy, o sea, o digamos, obviamente que la gente sabía rezar y sabía lo que viene primero, lo que viene después, ¿no es cierto? Eso está bien. Pero de repente la gente se equivocaba y alguien le decía, pero no ves que estás haciendo mal, qué sé yo, pero ¿por qué no saben? No saben que están en un shil y en un shil no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y tienen razón lo que están diciendo. Pero la forma como se lo dice, no está bien. No llega el otro que va a pesar. Si a un chico, antes los chicos hacían ruido en el gil y la gente les gritaba, los echaba. Entonces los chicos no tenían ni ganas de venir al templo. ¿Para qué van a venir? ¿Para que los echen? Está bien, si el chico molesta, hay que darle un caramelito, ponerle un Madrid. El chico no tiene la culpa, el chico hace lo que tiene que hacer, molestar. A nosotros los adultos nos molesta que los chicos molesten, pero en la realidad, ¿qué queremos que sea el chico? Que esté, es normal que un chico de 5, 6, 7, 8 años esté sentado 2 horas en el templo sin moverse, sin hacer nada. ¿En qué cabeza está? Entonces, nosotros, que somos los que tenemos que dar el ejemplo, que somos o los educadores, o los que de repente sabemos más que el otro, y uno quiere acercarse al otro y darle un consejo y mostrarle que está aquí, que por ahí está equivocado, lo que sea, hay que ir de buena onda. Y ahí necesitamos a Noah. Antes de decirle algo, que decirle algo es Toldot, primero viene Noah. Noah es ir apaciguado, tranquilo, tranquilo con uno mismo. Escuché de un rabino, un disertante muy famoso, Yossi Jacobson, él cuenta que él mismo, que hoy es un gran disertante, pero aparte de ser un gran disertante, es un gran educador. Recibe consulta de todo el mundo. Es un muchacho, un rabino de 50 y pico de años, bastante joven. Él era Joser, él repetía los fabrengues del Rebbe. Él, el hermano, bueno, no vamos a entrar en la vida de él. Pero él cuenta que cuando era jovencito, él, él se arrancaba los pelos de la barba y se arrancaba los pelos de la cabeza. Entonces, y se dio cuenta de que esto le pasaba. Entonces la gente venía y le decía, escúchame, tranquilízate, que te arrancar los pelos de la barba. La barba no se puede cortar. O sea, los hasidim no cortamos, no tocamos la barba. Pero a veces uno está inconscientemente, se arranca los pelos de la barba.
Y de repente no tenía pelos, el problema no era que no tenía pelos en la barba, era que se los arrancaba. Y después se arrancaba los pelos de la cabeza, no sé cuál primero y cuál después. Es algo increíble. Pero esto lo cuenta él. Y dice que él tuvo que trabajar consigo mismo, que tenía que indudablemente no tenía Menuhat Nefesh, no tenía tranquilidad del alma. Y si el alma no está tranquila, no puede funcionar. Cuando él solucionó esto, bien, hay gente que se hace problema porque se le cae el pelo. No, ley no. Pero hay gente que se lo arranca solo el pelo. Tiene pelo y se lo arranca. Entonces, bueno, entonces la realidad es que cuando uno tiene, o sea, lo que viene por naturaleza, bueno, por ahí se puede hacer tratamiento, hacer otras cosas. Pero lo que viene porque uno mismo se lo hace, el daño que uno se hace a uno mismo, eso es, porque no hay tranquilidad. Entonces, antes de dirigirnos al prójimo, antes de tener hijos, antes de hacer todas las cosas buenas, uno tiene que ir con tranquilidad. Entonces, primero viene Noah. Una vez que estamos tranquilos con Noah, ahí viene Toldot, ahí viene la descendencia. Por eso esta Pashat se llama Noah y la otra Pashat se llama Toldot. Mañana, si Dios quiere, seguimos ahondando en las enseñanzas de esta Pashiot y de esta época del año. Laila Tov, que descansen.